Padre, en el nombre de Jesús nosotros venimos ante ti. Te damos gracias por el privilegio que tú nos das de ser llamados tus hijos, Señor, y ser parte del pueblo escogido, de tu pueblo, Señor, que tú amas, que tú cuidas, que tú proteges. En este momento, Señor, pedimos que tú traigas luz a nuestra vida y que tu palabra, Señor, pueda abrir nuestro entendimiento y que tú nos convenzas, que nosotros podamos salir de aquí en esta noche, Señor, convencidos, Señor, de que tú eres aquel Dios que cuidas y proteges de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, hoy comenzamos una serie que se titula La protección de Dios. Vamos a hablar de la protección de Dios. 3 semanas vamos a estar hablando de este tema, la protección de Dios. Y es algo que todos nosotros debemos ponerle mucha atención porque todos necesitamos la protección de Dios. Tengo una pregunta, ¿cuándo ustedes se sienten protegidos por Dios? Creo que la respuesta va a ser, ¿verdad? Se sienten. ¿Algunos de ustedes alguna vez se han sentido como atemorizados porque sienten como que están bajo un ataque del enemigo? ¿Cuántos han sentido ataques del enemigo? ¿Verdad? Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes alguien le ha hecho algún tipo de, voy a decir algo raro, pero algún tipo de trabajo de brujería, de hechicería, un mal deseo, una cosa, una maldición, ¿alguien le ha expresado alguna maldición alguna vez? Qué bueno, qué bueno. Mire, algunos, ¿verdad? Algunos, ok. Quiera Dios que a ninguno de nosotros. Hoy vamos a leer una historia muy interesante que no es muy común estudiar esta historia, pero en esta historia nosotros vamos a aprender algo muy interesante hoy es más, en las próximas 3 semanas vamos a aprender de esta historia. Vamos a aprender acerca de la protección de Dios sobre nuestras vidas. Vamos también a aprender dónde realmente está el peligro, porque hay peligro también, no podemos ignorar que hay peligro. Y vamos a aprender cuál es la clave para vivir una vida en victoria. No te pierdas ninguno de estos mensajes de esta serie porque va a ser muy interesante. Te aseguro que va a ser de gran bendición para tu vida. El pasaje que vamos a estar leyendo es la historia que se encuentra en el libro de Números, capítulo 22. ¿Cuántos de ustedes conocen a un personaje que se llama Balán? ¿Cuántos han oído de Balán y Balac? Ok, algunos quizás se recuerdan por esto. ¿Cuántos han escuchado una historia de una burra que le habló a un profeta? Ese es Balán. Ok, ese es Balán. Ok. Hoy vamos a visitar esa historia. No necesariamente nos vamos a enfocar en la burra hablándole al profeta, porque, óigame, es una historia muy cómica también, tiene muchas cosas esta historia, pero vamos a enfocarnos en lo que estaba detrás de todo esto y va a ser de mucha bendición para tu vida, te lo aseguro. La historia de Balán, un hombre llamado Balac también, y lo que había... Déjeme darle una antesala al capítulo 22. Si leemos el libro de Números, los capítulos anteriores, nos damos cuenta que el pueblo de Israel iba en camino a la tierra prometida ya. Y Dios había hecho del pueblo de Israel un pueblo invencible. Lea esa historia, hermano. Todos los pueblos que se le paraban por delante, el pueblo de Israel los vencía. Y nosotros sabemos que no era el pueblo de Israel, en realidad era ¿quién? Era Dios. Es más, en muchas ocasiones Dios les decía, hey, quédense aquí, ustedes ni tienen que pelear en esto, yo les voy a entregar a sus enemigos en sus manos. Qué interesante, ¿verdad? Era Dios que hizo, por medio de Dios, pudiéramos decir esto mejor, el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo invencible. ¿Por medio de quién? Por medio de Dios. Y empezaron a conquistar y conquistar y conquistar. Miren, un pueblo que salió de la nada. ¿Recuerdan dónde salió el pueblo de Israel? De la nada. ¿Qué era el pueblo de Israel antes de ser el pueblo de Dios? ¿Qué eran? Esclavos. No eran nadie. Dios los hizo. Interesante que siempre que nosotros pensemos en el pueblo de Israel, pensemos en nosotros mismos, porque es una ilustración de quienes nosotros somos hoy. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y fíjense en lo que yo he mencionado hasta ahora del pueblo de Dios, usted y yo nos vemos retratados, ¿verdad que sí? Porque ¿de dónde nos sacó Dios? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Podemos nosotros atribuirnos a que somos más que nosotros vencemos por nuestra propia fuerza?
No. ¿Quién es el que vence, el que nos hace más que vencedores? Dios. Por eso es muy interesante estudiar acerca del pueblo de Israel. Y lo que había ocurrido antes del versículo 22 del libro de Números era esto, que el pueblo de Israel iba avanzando, conquistando un pueblo invencible, y llegó a las orillas de una región llamada Moab. Y es aquí donde encontramos esta historia, en las orillas del pueblo de Moab. Lo que había sucedido es que el pueblo de Moab, los moabitas, se habían enterado de todo lo que el pueblo de Israel había hecho. Habían arrasado por todos los otros pueblos. Ejércitos enormes lo habían destruido. ¿Y saben lo que pasó? Empezaron a atemorizarse. Es más, estaban aterrorizados. Ellos tenían por un rey un hombre llamado Balac. Y Balac estaba atemorizado. Vamos a leer la primera porción que se encuentra en el capítulo 22. Voy a leer el versículo 2 y 3. Miren lo que estaba pasando aquí. Cuando Balac, hijo de Zippor, Balac era el rey en aquel tiempo de los moabitas, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos y los moabitas. Sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos, porque era un ejército muy numeroso. ¿Okay? Un ejército muy numeroso. Y Balac se le ocurrió una idea. Empezó a maquinar, ¿cómo yo puedo vencer a estas personas? Ellos son mucho más poderosos que yo. ¿Cómo yo puedo vencer al pueblo de Israel? Y se le ocurrió una idea, se le ocurrió un plan. Y él había oído hablar de un hombre que se llamaba Balán. Y aquí encontramos este personaje, Balán. ¿Quién era Balán? Miren, Balán era un hombre muy... Nosotros estuvimos hablando en el equipo de producción de los mensajes, estuvimos hablando un poco de este hombre, estábamos aprendiendo, estábamos buscando muchas historias de Balán. Y Balán llegamos a esta conclusión, Balán es un enigma, es difícil de explicar quién era Balán. Porque por un lado, Balán era un profeta. Cuando usted lee ciertas partes más, mientras estemos leyendo ciertas partes de la Biblia, usted se va a dar cuenta que Balán en ciertas ocasiones actuaba como un verdadero profeta, pero por otro lado, actuaba como un hechicero. Miren, yo no sé cómo describir realmente a Balán, pero lo que pudiéramos decir de Balán era esto, que Balán estaba en dos aguas. Estaba en dos aguas. Por un lado parecía bien, por otro lado parecía... Y ustedes saben lo que pasa cuando las personas están en dos aguas, ¿verdad? El fin de las personas que están en dos aguas no es nada bueno. ¿Okay? Y aquí encontramos este personaje más. La próxima semana, hoy no nos vamos a enfocar mucho en Balán, pero la próxima semana vamos a hablar un poquitico más de realmente quién él era. Vamos a descubrir a través de la Biblia quién realmente era este llamado profeta Balán. Pero Balac se enteró de este hombre y él se enteró de que Balán, si él traía una bendición sobre alguien, como que esa persona era bendecida, y si Balán maldecía a alguien, como que esa persona también caía bajo maldición. Y él dijo, esta es mi solución. Yo voy a buscar que Balán me le tire una maldición a todo este pueblo para yo poder vencerlo. Y Balac, esta fue la idea de Balac. Y cuando leemos, vamos a leer el versículos 5 y 6, y miren lo que pasó. Vamos a estar leyendo mucho la Biblia porque tenemos que enterarnos de la historia, y después que entendamos la historia completa vamos a hacer algunos apuntes, unos análisis que van a ser muy aplicables para ti y para mí en esta noche. Miren lo que dice el capítulo 22, versículos 5 y 6, dice, así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, o a las orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle, hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es un pueblo más poderoso que yo. Noten esto, el enemigo sabía que el pueblo de Dios era más poderoso que él.
¿Ok? Noten esto aquí. Porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. En otras palabras, si tú le tiras una maldición, yo quizás pueda vencerlo. Yo sé que a quien tú bendices, queda bendito. Y a quien tú maldices, queda maldito. El enemigo quería traer ¿qué? Derrota, sufrimiento, dolor, muerte, maldición sobre el pueblo de Israel. Eso es lo que el enemigo siempre busca hacer. Cualquier que sea tu enemigo, el enemigo nunca quiere nada bueno de ti. Tu enemigo siempre va a desear el sufrimiento, el dolor, la vergüenza, la amargura, todas estas cosas negativas que traen sufrimiento a la vida del hombre. Eso es lo que el enemigo, cualquier enemigo que sea, como quiera tú le quieras llamar, como venga pintado el enemigo, eso, todo enemigo tiene eso en común. Lo que quiere traer sobre su opresor o la persona contraria es todas estas cosas negativas, dolor, vergüenza. Y constantemente está maquinando cómo hacerle mal. Eso es lo que el enemigo hace, ese es el trabajo del enemigo, constantemente maquinando cómo hacer el mal. Y Balac se formuló un plan: voy a maldecir al pueblo de Israel para poder vencerlos. Pero Balac no tomó en cuenta algo muy importante, y es que Balac estaba lidiando con el pueblo escogido de Dios. Él no sabía eso. Él pensaba que estaba lidiando con cualquier otro pueblo. Él pensaba que se trataba de cualquier otras personas, otro grupo de gente. Él no había tomado en cuenta que se trataba del pueblo escogido de Dios. Y miren lo que pasó. Voy a hacer un recuento de la historia. Lo primero que pasó fue que Balaam, al pedido del rey Balac envió personas allá, envió príncipes y le dijo: mira, yo necesito que tú vengas y maldigas al pueblo. Y Balaam, fíjense lo primero que Balaam hace. Lo primero que Balaam hace es que Balaam consulta con Dios. Llegaron las personas y Balaam consulta con Dios. Y Dios le dice claramente: no vaya. Miren, vamos a leer el versículo 12. Dice: pero Dios le dijo a Balaam: no irás con ellos ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo ¿qué? Bendito. ¿Ok? Entendamos lo que pasó. Balac llama a Balaam, Balaam consulta con Dios y Dios le dice a Balaam: hey, no vayas, no maldigas al pueblo porque son un pueblo bendito. Estamos hasta aquí, entendemos la historia, ¿verdad? Esto es lo que está pasando hasta aquí. Hey, hasta aquí Balaam está actuando como un buen profeta, ¿verdad que sí? Vinieron estas personas, ¿y qué es lo que hace un buen profeta? Dice: bueno, déjame consultar a ver qué Dios quiere. Eso fue lo que él hizo. Y él fue donde Dios y Dios le dijo: no lo hagas, no lo hagas. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Las personas se regresaron, fueron y le dijeron a Balac: Balac, le dijimos todo lo que nos pediste que le dijera a Balaam, y Balaam no quiso ir. Dice que consultó con Dios y Dios le dijo que no, y nos mandó que regresáramos. Balac dice: no, espérate, déjame enviar mucho más dinero y personas con mucha más distinción para que hablen con Balaam, a ver si lo convence. Miren, usted tiene que leer esta historia. No tenemos tiempo para leer toda la historia. Yo solamente estoy cogiendo pedacitos para que usted pueda entender. Pero usted tiene que leer esta historia porque está muy interesante. Entonces vienen estas personas mucho más distinguidos, con mucho más dinero, para ofrecerle a Balaam. Y se repite lo mismo. Ellos vienen y le dicen: mira, el rey Balac nos ha enviado, necesitamos que tú vayas a hacer esto, y tenemos una gran oferta para ti. ¿Y qué es lo que hace Balaam en este momento? Balaam dice: bueno, déjame consultar con Dios de nuevo. ¿No le parece esto raro a usted un poquitico? ¿Acaso no fue Dios claro la primera vez y le dijo: hey, no lo hagas, ellos son un pueblo bendito? Resulta que ahora, cuando el profeta como empieza a apañarse aquí un poco, empieza algo raro aquí en el profeta, ¿verdad? Porque aparentemente ahora, como la propuesta es mucho más grande, como se trata de mucho más dinero, Balaam dice:
¿será? ¿Y qué si Dios me dice que sí? ¿Me puedo salir con las dos? ¿Agrado a Dios y gano mi buen dinero? Digo yo, estoy yo asumiendo algo que puede haber dicho Balaam, pero nos da a entender eso. Porque entonces Balaam consulta con Dios, tenía Balaam que consultar con Dios de nuevamente. Si Dios fue claro, le dijo, no lo hagas, son un pueblo bendito, no lo hagas. Y aquí empezamos a ver algo del corazón de Balaam que no estaba recto. Pero Balaam consultó con Dios una vez más. Dios, ya conociendo el corazón de Balaam, le dijo, ve con ellos. Pero te vas a limitar a decir solamente lo que yo pongo en tu boca. Balaam dijo, no hay problema. Y Balaam salió juntamente con todo el equipo, salieron. Y en el camino es donde encontramos esta historia, que el ángel de Dios se le para. Él va en camino y el ángel de Dios se le para en el medio para evitar su paso. Balaam no lo ve, pero la burra vio a Dios. Óigame, ¿qué dice eso del profeta? El profeta, que era el que tenía que ver a Dios, no vio a Dios. La burra del profeta, eso es, yo por ahí no paso. Interesante, ¿verdad? Y aquí es donde encontramos esta historia muy jocosa, donde la burra se para, Balaam le da un golpe, la burra se vuelve a parar, le dio 3 veces. Hasta que después de la tercera vez la burra le habla, le dice, oye, ¿qué te he hecho yo? Esto me parece como un muñequito, como una... Yo me imagino, visualizo, debe ser algo muy... Pero la burra le habla. Pero miren, lo más cómico no es que la burra... Bueno, es cómico que la burra, y bien interesante que la burra le hable a Balaam. Pero más interesante todavía está que Balaam le contesta a la burra. Y empieza una conversación entre Balaam y la burra. 2 burros, dice, yo no sé. O sea, está muy interesante esto, ¿verdad? Le dije que Balaam es un hombre muy interesante, es un enigma. Pudiéramos decir algo que no es muy fácil de explicar. Pero esta es una historia muy interesante lo que está pasando ahí. Pero al fin, él se da cuenta, Dios abre sus ojos y Dios le dice, yo sé que tú vas por mal camino, pero ve y limítate, le dijo una vez más, limítate a decir solamente lo que yo ponga en tu boca. Y Balaam entonces continuó y al fin llegó donde el rey Balac. Y aquí continuamos la historia y vamos a leer el versículo 37 del mismo capítulo, 37 y 38. Balaam llega a donde el rey Balac. Balac le dijo a Balaam, tenemos ahí, ¿acaso no te mandé yo a llamar? ¿No te mandé a llamar? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Crees que no soy capaz de recompensarte? Balaam le responde, bueno, aquí estoy. Como que ya, fíjate eso, estoy aquí. Contestó Balaam, solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. Oiga, suena como un buen profeta el hombre. Le dijo, estoy aquí, solamente voy a decir lo que Dios me ordene a decir. Y así estaba actuando Balaam. Versículo 41, retomamos la historia, dice, la mañana siguiente, Balac llevó a Balaam a Bamot Baal, era una región donde había un altar para Baal, en realidad. Dice, desde donde Balaam pudo ver parte del campamento. Ellos siempre estaban buscando lugares altos. En aquel tiempo también estaba esta creencia de que mientras más alto tú estabas más conectado con los dioses. Y por eso siempre buscaban lugares altos. En algunos de nuestros países también nosotros vemos eso, que hay en los lugares altos siempre hay algo por ahí, ¿verdad? Que tiene que ver con algo de una religión, una iglesia, algo. Porque todavía mantenemos eso, mientras más alto estamos, más cerca estamos de Dios. Wow. Pero bueno, ellos estaban buscando estos lugares altos y por eso iban. Y llegaron a este lugar alto y allí entonces, dice, en la mañana siguiente, llegaron a este lugar alto de donde Balaam pudo ver parte del campamento. Estaba leyendo 41. Y Balaam le dice a Balac, mira, prepárate 7 novillos, prepárame 7 altares, 7 novillos y 7 carneros.
hicieron un holocausto, hicieron un sacrificio allí. El versículo 3 del capítulo 23 dice, entonces Balaam le dijo a Balac, quédate aquí al lado de tu holocausto mientras yo voy a ver si el Señor quiere reunirse conmigo. Mira el lenguaje que utiliza Balaam aquí. Esto me suena un poquitico raro. Quédate aquí, déjame ver si el Señor quiere reunirse conmigo. Eso suena un poquitico raro para un profeta de Dios, ¿verdad? Dice, luego te comunicaré lo que Él me revele. Y fue a un cerro desierto. Retomamos la historia en el versículo 5 al 10. Dice, entonces el Señor puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve donde está Balac y repite lo que yo te voy a decir. Balaam regresó y contestó a Balac de pie al lado de su holocausto. Y encontró a Balac de pie al lado de su holocausto en compañía de todos los jefes de Moab. Y Balaam pronunció su oráculo. Un oráculo es una declaración, se le llamaba así, una declaración que venía de parte de un profeta. ¿Okay? Por eso ustedes encuentran esta palabra así. En otras palabras, él hizo una declaración, vamos a entenderlo así, un oráculo, una declaración como de parte de Dios. Y esto fue lo que pronunció Balaam. Dice, de Aram de las montañas del oriente me trajo Balac al rey Moab. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob. Ven, deséale el mal a Israel. Pero, ¿cómo podré echar maldición sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Hermano, ¿qué te da a entender eso ahí? Que Dios es soberano. Que contra lo que Dios ha dicho, no hay nadie que pueda venir en contra de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha dicho. Y él sigue diciendo, dice, ¿cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo ha deseado? Desde la cima de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive apartado, que no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede calcular la descendencia de Jacob, tan numerosa como el polvo? O contar siquiera la cuarta parte de Israel. Sea mi muerte como la del justo, sea mi fin semejante al suyo. Miren lo que dijo Balac. Entonces Balac le reclamó a Balaam, ¿qué has hecho? Te traje para que lanzaras una maldición sobre mis enemigos y resulta que no has hecho más que bendecirle. Hermano, entienda lo que está pasando aquí. Vamos a regresar un momentico. Balac contrata, pudiéramos decir porque era por dinero, contrata a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Balac tenía un plan, el enemigo tenía un plan, tenía una idea, tenía una maquinación. Y el plan era, voy a utilizar a este hombre para maldecir al pueblo de Israel. Y él hizo empezó a ejecutar su plan. Trajo al hombre que supuestamente le iba a dar esa maldición. Y cuando el hombre abre la boca para dar la maldición, en vez de maldición, lo que sale de la boca de Balaam es bendición. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que Dios torna los planes del enemigo para maldición en tu vida, Dios los torna para bendición. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Lo que el enemigo planea en contra tuya, Dios utiliza. Miren, Dios no cambió el plan. ¿Se dan cuenta que Dios no cambió el plan? Dios utilizó la misma ruta, pudiéramos decir, la misma artimaña, o no fue una artimaña, pero la misma ruta, vamos a decir así. Dios utilizó la misma ruta para traer bendición al pueblo de Israel. El plan de maldecir, Dios lo tornó en bendición para el pueblo de Israel. ¿Qué te está diciendo eso? Y le dije que esta era una historia muy interesante, pero si terminamos ahí, salimos bendecidos, pero hay más. Miren, el versículo 13, retomamos la historia. Entonces Balac le dijo, por favor, ven conmigo a otro lugar, desde allí podrás ver solo una parte del pueblo, y no a todos ellos, y les desearás el mal. Balac dice, ok, aquí no trabajó.
Puede ser que es el lugar. Hay algo con el lugar. Este lugar como que no me da la fuerza que yo necesito. Déjame buscar otro lugar. Y se fue y llevó a Balaam a otro lugar. Le dice, ok, desde aquí, intenta desde aquí. Quiero que maldiga al pueblo, inténtalo desde aquí. Y entonces Balaam, mire lo que pasa. Otros 7 altares en ese lugar, lea la historia, 7 altares, 7 novillos, 7 carneros. Y regresa Balaam, y le dice, entonces Balaam, voy a leer el versículo 18 al 24, ustedes lo tienen en pantalla. Balaam, después de otro, esta es la segunda vez, otros 7 altares, 7 novillos, 7 carneros en otro lugar. Entonces Balaam pronunció su oráculo. Levántate, Balac, y escucha. Oye, hijo de Zippor. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Hermano, piense lo que está pasando. Este era el hombre que había sido contratado para maldecir. Él vino con ese propósito, porque él tenía un corazón incorrecto, por eso el ángel trató y la mula trató de salvarle la vida. Él tenía un corazón incorrecto ya. Él vino para maldecir, pero no, Dios no le permitió. Dice, yo no puedo. Y eso es lo que Dios quiere y no puedo hacer otra cosa. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado la violencia de Israel. El Señor su Dios está con ellos y entre ellos se aclama como rey. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirán, miren lo que Dios ha hecho. Un pueblo se alza como leona, se levanta como león. No descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas. Sí. Balac le dijo entonces a Balaam, bueno, espera, si no lo vas a maldecir, tampoco lo maldigas, dice en el versículo 25, léelo ahí. Balaam dice, ok, si no lo vas a maldecir, tampoco lo bendigas, pero es que, hermano, esto es lo que quiero que tú entiendas. El plan del enemigo de maldecir, Dios lo tornó para bendecir una vez más. Balac le dijo a Balaam, por favor, ven conmigo, que te llevaré a otro lugar. A otro lugar. Tal vez Dios le parezca bien que de aquí puedas maldecirlo desde allí. Esta era la tercera vez. Aquí no trabajó, ok, ven, déjame llevarte a otro lugar. No solamente que no trabajó, pero fue de bendición para el pueblo de Israel. Y Balac dice, ok, vamos a otro lugar. Y se fueron a otro lugar. Otros 7 altares, otros 7 novillos, otros 7 carneros después. Viene Balaam. Y retomamos aquí el capítulo 24, versículos del 1 al 11. Vamos a leer, esta es una parte larga que vamos a leer ahí. Dios me ayude a leer. Ok. Pero cuando Balaam se dio cuenta de que el Señor le complacía que se bendijera Israel, no recurrió a la hechicería como otras veces. Paréntesis aquí un momentico, vamos a parar aquí. ¿Qué dice esto de Balaam? Que aparte de ser un profeta era también ¿qué? Dice que no recurrió a la hechicería o la brujería, a la hechicería como otras veces. Quiere decir que era algo que él practicaba. Es más, lo que él estaba haciendo era un trabajo de hechicería o de brujería. Era lo que normalmente se hacía. Eso era lo que él estaba intentando hacer. Pero Dios no se lo permitió. Dice, sino que se volvió su rostro hacia el desierto. Cuando Balaam alzó la vista y vio a Israel,
acampado por tribus, el Espíritu del Señor vino sobre él. Entonces pronunció otra oración o declaración o oráculo. Y dice, palabras de Balaam, hijo de Beor, palabras del varón clarividente. Dice, palabras del que oye las palabras de Dios, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Está raro eso ahí, ¿verdad? Cuán hermosos son tus tiendas, Jacob. Qué bello es tu campamento, Israel. Son como arroyos que se ensanchan, como jardines de la orilla del río, como aloes plantados por el Señor, como cerdos junto a las aguas. Son tus cántaros, sus cántaros rebosan de agua, su semilla goza de agua abundante. En otras palabras, fértil. Hay abundancia, hay provisión. Su rey es más grande que Agat. Su reinado se engrandece. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Israel devora a las naciones hostiles y les parte los huesos. Dice, las atraviesa con sus flechas. Se agacha como un león, se extiende como una leona. ¿Quién se atreverá a molestarlo? Benditos son los que lo bendigan, malditos son los que te maldigan. Hermano, ¿puedes tú entender lo que está pasando aquí? Dice que entonces la ira de Balac se encendió contra Balaam y chasqueando o quebrándose los dedos, ¿cómo se dice? Eso mismo, los dedos. Dice, te mandé a llamar para que echaras una maldición sobre mis enemigos y estas 3 veces no has hecho sino bendecirlo. Más te vale volver a tu tierra. Prometí que te recompensaría, pero esa recompensa te la ha negado el Señor. Los planes que el enemigo tenía para maldecir, para restarle bendición al pueblo de Israel, Dios los tornó para traer bendición sobre el pueblo de Israel. Los planes que el enemigo tenía, esos mismos planes, Dios los tornó para bendición de su pueblo. Y en vez de salir una maldición, lo que salió fue una gran bendición para el pueblo de Israel. Y miren lo interesante de esto. Todo esto ocurrió y el pueblo ni sabía lo que estaba pasando. Ellos estaban allá abajo, en su mundo, lidiando con sus quehaceres, haciendo lo que Dios le ordenó. Y mientras ellos estaban haciendo lo que ellos estaban haciendo, lo que les correspondía hacer, el enemigo estaba planeando y estaba maquinando, pero Dios estaba defendiendo al pueblo. Aunque ellos no veían a Dios pelear, Dios estaba peleando por ellos. Hermano, aquí terminamos de leer esta historia. Les dije que era una historia un poquitico larga de leer. Y sería muy interesante que tú pudieras leer estas partes de la Biblia, porque son historias muy interesantes y Dios nos puede iluminar muchas cosas. Pero ¿qué nos enseña este pasaje? ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Qué nos enseña? Nos enseña, número 1, que la protección de Dios sobre sus hijos es impenetrable. Yo quiero que tú entiendas eso. La protección de Dios sobre tu vida y sobre mi vida es impenetrable. Nadie puede romper la protección que Dios tiene sobre tu vida. Cuando digo nadie, es nadie. Nadie puede romper la protección que Dios tiene contra tu vida, o que tiene alrededor de tu vida. Nadie. El enemigo, por muy fuerte que crea que sea, Dios es mucho más fuerte que el enemigo y nadie podrá romper y venir en contra de la protección que Dios tiene sobre tu vida. Yo no sé si esto te da confianza a ti, pero a mí me da una gran confianza. Porque podemos nosotros vivir confiados de que Dios protege a sus hijos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los cuida y los defiende.
Yo no sé si tú entiendes esto, pero mira, mi oración es que tú salgas de aquí hoy convencido. Cuando yo leí esto, yo me convencí. Hace años que yo leí esta historia y cuando yo leí esta historia yo quedé convencido de que Dios tiene una protección sobre mi vida, que no hay nadie que pueda romper, no importa cuánto el enemigo ruja, nunca podrá romper la protección que Dios tiene para mi vida, para tu vida, para los que aman a Dios. ¿Qué otra cosa nosotros podemos aprender esto? Que Dios está constantemente peleando por nosotros, aun cuando nosotros no lo vemos, Dios está allí peleando por nosotros. ¿Tú sabías que hay batallas que Dios está ganando por ti ahora mismo? Hay batallas que Dios está ganando, tú ni las sabes. Es que nosotros no tenemos que ver todas las artimañas del enemigo. El enemigo está haciendo artimañas, el enemigo está buscando maneras para destruir tu vida, para traer maldición, para traer dolor, para traer tristeza, para traer derrota, para traer vergüenza. Pero Dios está haciendo que cada una de esas artimañas se convierta en una bendición para tu vida. Bendición para tu vida. Contra los hijos de Dios no hay hechicería ni brujería que valga. ¿Saben que unos años atrás, en la esquina de mi casa, empezaron a poner unos cocos secos y unas cosas raras? Y de la esquina de la propiedad a la puerta. Óyeme. Y en aquel tiempo, como que yo me preocupé, yo no había leído esta historia todavía. ¿Sabes que a veces nosotros nos ponemos a preocuparnos más por lo que el enemigo está maquinando? Yo no sé si a usted le pasa eso. Y nos ponemos a preocupar. Y que los demonios, y es verdad, mira hermano, esto es cierto, los demonios existen y están luchando en contra ti. Pero si existen los demonios, los ángeles del Señor también existen, que están defendiendo, te están peleando por ti, están peleando por mí. Hace unos años atrás que nosotros estamos pasando por esa experiencia y Dios nos pasa por experiencia para que nosotros aprendamos. Y en aquel tiempo descubrimos mucho acerca de la guerra espiritual y óigame, llegó un momento que todos nosotros estábamos atemorizados porque que un demonio por aquí, yo estaba que veía demonios donde quiera. Y llegó un momento que me empecé a preocupar más por lo que yo podía hacer o lo que yo tenía que hacer para protegerme hasta que el Señor abrió mis ojos y me dijo, pero espérate Wilmer, ¿quién es? Sí, mira, esto fue lo que me convenció a mí, este pensamiento que el Espíritu de Dios trajo a mi vida. Si mi protección depende de lo que yo haga una mañana para protegerme, estoy mal, estoy frito. Porque a nosotros hasta una medicina importante se nos olvida tomar, ¿o no es así? Y el día que a mí se me olvide cubrirme con la sangre, óigame, y yo salía, yo cubría la llanta del carro y la otra llanta. No se me puede olvidar la otra porque si me olvida la otra por allá puede venir un problema. Salía de viaje y tenía que cubrir a mi familia, tenía que cuidar de mi familia. Yo tenía que hacer todo yo tenía que hacer un trabajo enorme para sentirme protegido. Yo no entendía que Dios ya cubrió eso por mí. Que Dios me protege, que las cosas que yo no veo, no tengo que verlas porque Dios las ve y Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios pelea por nosotros. Miren, hace como hace como 1 año y pico, 2 años, mi esposa estaba en el gym haciendo ejercicio, en una bicicleta, y al lado, pasó allí en Color Ridge, y al lado hay una señora haciendo ejercicio también y la ve. Y empieza a hablar en un idioma raro, un lenguaje raro. Y de pronto empieza a hacer así. Y hacerle, era como... Imagínense, y mi esposa está ahí haciendo ejercicio. Y era un tipo de, qué sé yo no sé ni qué llamarle a eso. Y cuando sale allí me dice, cuídate mucho para infundir temor. Mi esposa vino y me dijo en la casa, me pasó esto, qué raro. Le dije, mira, despreocúpate. Porque no importa lo que el enemigo intente hacer, Dios jamás le va a permitir hacer nada. No puede tocar ni un pelo de tu cabeza, a menos que Dios
lo permita. Y si Dios lo permite, será para bendición. La protección de Dios, hermano, sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Qué podemos aprender? No sé si ahora puedes entender un poquitico más al salmista David, cuando dijo en el Salmo 27:1, Señor, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y mis adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré, ¿qué? La confianza. Hermano, Dios quiere que tú y yo escuchemos esta historia precisamente para infundir confianza en tu vida. Confía. Dios está contigo. Dios te protege. Dios te guarda. Dios te cuida. Dios torna los planes del enemigo en bendición para tu vida. Los planes del enemigo para traer dolor, sufrimiento, derrota, vergüenza, opresión, cautividad. Dios los torna en bienestar, en alegría, en victoria, en libertad. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. ¿Planes de qué? De bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro, y una vez más la palabra, y darles ¿qué? Esperanza. Esperanza. No tenemos por qué temer. Podemos confiar, podemos descansar que la protección de Dios sobre nuestra vida es impenetrable. Es impenetrable. Hace años, como le dije, hermano, yo estudié esta porción de la Biblia. ¿Y saben para qué me sirvió? Para convencerme. Porque había momentos cuando yo confiaba en la protección de Dios y había otros momentos cuando dudaba de la protección de Dios. Pero cuando tú estás convencido, ya. Yo me convencí. Anteriormente yo me preocupaba mucho por estas cosas. Me preocupaba mucho por lo que el enemigo pudiera hacer. Y estas cosas infundían temor a mi vida. Hasta que yo me convencí de que Dios es Dios. Y si Dios es con nosotros. Quiero terminar leyendo Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿puede entender por qué el apóstol Pablo dijo esto, hermano? ¿Entiendes? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra? ¿Quién? Y lo que quiere decir es ¿quién puede estar en contra y vencer? ¿Quién puede hacer algo? Porque en contra está el enemigo, pero de nada, ¿de qué vale que esté en contra? Si Dios es con nosotros, ¿quién entonces puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su hijo, ni su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Dios que tomó su propio hijo y lo entregó por nosotros, hermano. Si Él estuvo dispuesto a hacer eso, ¿qué no hace Dios por ti y por mí? ¿Entiendes? ¿Qué no hace Dios por ti y por mí? ¿Qué no hace Dios por defenderte? ¿Qué no hace Dios por cuidarte? ¿Qué no hace Dios por bendecirte? ¿Qué no hace si tomó a su hijo y lo entregó por ti y por mí? No escatimó su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no hará de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e inclusive resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. El que tiene derecho para acusarte es Jesús y Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Entonces, óigame, tenemos todos los ángulos cubiertos, así se dice, ¿right?
all the angles are covered. Yo no sé si en español se entiende eso, pero en inglés hay una, all the angles are covered. ¿Entienden eso? Estamos cubiertos por todos los lados, hermano. Él está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia o la persecución o el hambre o la indigencia o el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Quiero aclarar algo aquí. Esto no está diciendo que nos vamos a pasar por tribulaciones y angustias. No. O sea, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro, violencia. Quiere decir, podemos pasar por esas cosas, pero a pesar de que pasamos por esas cosas, ¿okay? Sin embargo, miren lo que dice, sin embargo, a pesar de esas cosas, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dale un aplauso a Dios. En todo esto tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y mire la frase que sigue, pues estoy convencido. Quiero parar ahí. El apóstol Pablo dice, yo estoy convencido. Para ahí un momentico. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás tú convencido, convencida de la protección de Dios sobre tu vida? Yo sé que las preguntas en la iglesia siempre son amén y sí, pero yo quiero que tú pienses en eso. Porque de nada te vale decir amén si realmente tienes dudas. Porque el propósito por que Dios trajo esta enseñanza hoy es para que tú te convenzas, para que no tengas duda, para que vivas confiado, para que no pierdas la esperanza de que si Dios está contigo, es más, quiero que terminemos leyendo. ¿Podemos leer todos juntos esta frase, este versículo? Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.